Bien. Y este concepto es el de vida útil económica. Esto, este, esta vida útil no tiene por qué corresponderse con lo contable. El concepto de vida útil económica tiene que ver con la frecuencia en la cual es conveniente ir reponiendo un determinado activo. Reitero, no tiene por qué coincidir con lo contable. Desde la óptica contable, un fabricante les puede decir que una máquina, por ejemplo, operada en tales y cuales condiciones le va a durar 5 años, 10 años, lo que sea. Esa es la vida útil contable. Y seguramente si usted es consciente y opera ese activo en dichas condiciones, efectivamente puede que logre ocuparla por 5, 10, 15 años según lo que le ha dicho el fabricante. Pero no siempre es así. Más de las veces, por la explotación o sobreexplotación que hacemos de los activos, puede ocurrir que la frecuencia, es decir, la vida útil en la cual es conveniente reponer el activo, es distinta a lo contable. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, vamos a analizar este ejemplo para determinar aquello. Pido por favor que lean el enunciado. Reitero, el concepto que vamos a emplear y determinar aquí es el de vida útil económica. No tiene por qué ser coherente con lo contable. Podría ser, sí, claro. Deben ser, no, necesariamente. Deben ser iguales, a eso me refiero. Por favor, lean el ejemplo. ¿Ya? Bien. Entonces, observen la información. Vea el segundo. Perdón.
Perdón. Vean el segundo párrafo. ¿Estamos? Bien. Según la información que se desprende de ese párrafo, esta tabla, ¿cuál es la vida útil contable de los camiones? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. ¿Cuál es la vida útil contable de los camiones? 5. 5 años. Póngale apellido. Años. 5 años. Ya. Por lo tanto, operado en las condiciones que estipula el proveedor o el fabricante de la cosita, del camión en este caso, nos dice que con toda certeza este camión nos ha de durar 5 años. Pero ¿qué es lo que ocurre? No obstante, si ven la información de la tabla, observen los siguientes hechos, que es algo que ocurre en el mundo real. En general, a medida que el activo es más añoso, más viejo, está más usado, más gastado, ¿qué creen ustedes tiende a ocurrir con los costos de operación de dichos activos, de cualquiera sea, en particular un camión, en el mundo real? ¿Qué creen ustedes ocurre? Aumenta. Aumentan. Por otra parte, lado a aquello, el valor de liquidación, el valor de venta de dicho activo, a medida que transcurre el tiempo, ¿qué tiende a ocurrir en la práctica, en el mundo real? Disminuye. Disminuir. Como está más viejita la cosa, obviamente en el mercado de los activos usados es dable pensar que estos se van a transar a mayor o menores valores cada vez. ¿No? Niños, Cada vez a menor valor. obvio. Vender un auto con 2 años de uso es distinto a vender un auto con 10 años de uso, el mismo auto, el mismo modelo, por el kilometraje, por todo lo que usted tenga en mente, obviamente el valor 8 años después, en el año 10 en vez del año 2, tiene que ser menor. En una situación, entre comillas, normal. No como nos ocurrió hasta hace algunos meses atrás, en el cual el valor de los vehículos usados había subido sustancialmente producto de que no habían ingresos o no había llegada de automóviles nuevos. Eso fue producto de la pandemia. Está regularizando y ha caído el valor de los vehículos usados. Listo. Entonces, aquí nos piden determinar la vida útil económica del camión. El camión nuevo, en el sentido de que desde el momento de que usted lo compre, con qué frecuencia le conviene ir cambiándolo o reponiendo. Y para eso, aquí, según este ejemplo en particular, tenemos 5 posibilidades. Podemos cambiar el camión todos los años, lo podemos cambiar cada 2 años, cada 3, cada 4 y cada 5. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. No, profe. Listo. Entonces, lo primero que habríamos de hacer tiene que ver con el construir los perfiles de cualquiera de estas 5 opciones. Según lo que sabemos, ciertamente lo podemos interpretar como 5 proyectos distintos.
Entonces construimos el perfil de cada uno de ellos. Teniendo en mente esta información, la que aquí aparece en la tabla, podemos plantear lo siguiente. Si creemos que lo conveniente es reemplazar el camión todos los años, cada año, y a contar del momento cero, debiéramos incurrir en un costo de inversión de 4.500 pesos. El operarlo por un año, me devuelvo, fíjese aquí el costo de operación para el año 1, 3.000 pesos. Y podríamos liquidar el camión al final del año en 3.300 pesos. Estoy tomando los costos con signo positivo, por lo tanto el ingreso por el valor de realización o de venta del camión lo tomo con signo negativo. Y así construimos el perfil. Este sería el perfil de cambiar el camión todos los años. ¿Hay dudas? No. Pero también podemos reemplazar el camión cada 2. Por lo tanto, si así fuere, tendríamos un costo de inversión de 1.500 pesos, un costo de operación del año 1 de 3.000 pesos, costo de operación del año 2, 3.200, y podríamos vender el camión al final del segundo año en 2.500 pesos. Y tenemos este otro perfil. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Y aquí entonces una vez más hay que pensar. Tenidos los perfiles, lo que tenemos a la vista, debiéramos ser capaces de determinar, mediante la aplicación de algún indicador de eficiencia, cuál es la frecuencia con la cual nos conviene ir reemplazando el activo. Y esto tiene que ver con lo que sabemos. Si observan, en estos 5 perfiles que tenemos dispuestos en la pizarra, ¿cómo es la inversión en cada uno de ellos? Igual. 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 ¿Qué atributo es el que nos molesta? La vida útil. Pero entiendan, cuando estamos buscando lo que estamos buscando, ciertamente estamos asumiendo implícitamente que se trata o no de proyectos repetibles. Sí, son repetibles. Se asume. Obviamente. Por lo tanto, debemos recordarnos qué indicador de eficiencia es el que nos puede servir en un caso como este. El Bauer. El VAU. Equivalente, si se dan cuenta, que en su minuto lo dije, a el ejemplo de la cañería de gas que tenía pérdidas de 60 pesos a contar del año 6 en adelante. Estaba la opinión del gerente de operaciones y el de finanzas. Hay un correlato con esa conceptualización y aquí queda patente. Ciertamente, dado que el monto de inversión es único, el mismo, 5 casos, la vida útil es distinta, pero sabemos a ciencia cierta que se trata de proyectos repetibles. Ciertamente el indicador adaptado, seguramente,
que nos ha de servir para comparar, en este caso, no es otro que el VAWE. Pero aquí, como en esencia estamos trabajando con costos, en vez de VAWE, hablaremos de el CAWE, costo anual uniforme equivalente. Costo anual uniforme equivalente. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Porque alguien podría pensar tal cual algún compañero lo dijo en su minuto cuando vimos ese ejercicio de la cañería que transportaba gas. Bueno, bastaría comparar los valores presentes de costos. Cuidado. Recuerden la concepción económica. ¿Cuáles son los costos relevantes para la toma de decisiones? ¿Fijos o variables? Variables. Variables. Y si usted observa los VPC, valores presentes de costos, ciertamente tienen que ir en estos perfiles aumentando, porque no es lo mismo incurrir en costos por operar cada año, cada 2, 3, 4 o 5. El valor presente de costos de los 5 perfiles que tengo en la pizarra ciertamente van en aumento. No puede ser de otra manera. Atentaría contra la lógica de la vida. Por lo tanto, no vayan a confundir. ¿Por qué? Porque recuerdes, el BPC, ¿qué dimensión tiene? Unidad monetaria. Y esta es una magnitud absoluta, es decir, hace las veces de un costo fijo. Lo que usted tiene que hacer siempre es relativizar respecto del atributo distintivo, que en este caso es la vida útil. ¿Y eso qué significa? Calcular un costo promedio anual. ¿Y eso qué es lo que es? El CAWE, costo anual uniforme equivalente. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. No. Bueno, entonces lo primero que haríamos es, porque es un insumo en términos informativos, sí es calcular el BPC. Lo hacemos. Se verifica nuestro prejuicio. Son los validadores que le hablé en la clase 1. El valor presente de costos de reemplazar el camión cada año serían el valor presente de los flujos que teníamos en cada uno de los 5 perfiles. Aquí están. Y obviamente se manifiesta que este BPC va en aumento. Ah, bueno, hay un dato que no rescatamos, pero si se recuerdan, ¿cuál es la tasa mínima atractiva de retorno para esta empresa? Vean el párrafo 2, El 10% anual. 10% anual. Entonces, descontando el 10% anual, aquí construimos los BPC, tenemos los BPC. Cuidado, reitero, no vayan a mal prejuiciar y decir, ah, lo que me conviene es reemplazar el camión cada año. ¿Por qué? Cuidado. Esto, cada vez que el ciclo se repita, significa este costo. Y acá, en la segunda línea, tenemos 7.008, pero es prorrateado en 2, no en 1. Entonces, cuidado, esto es prorrateado en 3, en 4, prorrateable en 3, en 4 y en 5. Entonces, cuidado, lo que hay que hacer es comparar por aquel atributo que sea distinto y por lo tanto sea el que nos permita discriminar y hacer la relativización. Con este indicador, los BPC, ¿qué es lo que hacemos ahora? Calculamos ¿qué es lo que era el CAWE? Reitero, una vez más, costo anual uniforme equivalente. Costo anual uniforme equivalente.
¿Qué es lo que era eso? Es nada más que la cuota, concibiendo que se trata de una anualidad, pero rateado durante el número de periodos que estará vigente la cosa, camiones. Por lo tanto, conocidos los BPC, calculamos los CAUE respectivos. Y aquí sí, ya podemos tomar la decisión. Si usted cambia el camión cada año, va a incurrir en un costo promedio anual ad eternum de 4.650 pesos. Si lo cambia cada 2, 4.498 pesos al año ad eternum. Y así sucesivamente. Entonces, la pregunta que hemos de responder es, ¿con qué frecuencia nos conviene reponer el activo? ¿Qué responderíamos? Cada 3 años. ¿Por qué? Porque el costo es menor en comparación a todos los otros años. Correcto. Entonces, si usted quiere ahondar más en la respuesta, lo que debiéramos informar es lo siguiente. Aquí tenemos una tablita, hacemos un monicaco, CAUE versus tiempo, y logramos inferir que la vida útil económica es 3 años. Es decir, conviene ir comprando y reemplazando los camiones en ciclos de 3 años. ¿Hay dudas? Esto es tremendamente importante, ¿eh? En el mundo real, en el mundo empresarial. Muchas veces, aquí nos podemos ver forzados o tentados, como el fabricante nos dijo 5 años, a reemplazar el camión cada 5 años. Pero resulta que no es la mejor decisión. Tiene reemplazándolo cada 3. ¿Por qué? Porque hay un menor impacto del costo de inversión, cada 3 que cada 5. Quieren mayor relevancia, en el caso de los 5 años, los costos de operación más que el costo de inversión. Entonces, cuidado. Hay que cotejar ambos atributos. ¿Hay dudas? Lo mismo nos pasa en las casas cuando tenemos que reemplazar un hervidor, una cocina, un refrigerador, lo que sea. De repente empezamos a incurrir en tantos costos de reparación que puede ser o preventivo o correctivo, que es conveniente cambiar el aparato en vez de seguir forzándonos a seguir usando. Pasa lo mismo en el mundo empresarial. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Ahora respóndanme la pregunta B. ¿Qué harían en la pregunta B?
¿Qué harían en la pregunta B, niños? ¿Qué fueron? No, Ya, pues si no se fueron, ¿qué harían? Profe, podríamos hacer el tema de sacar el van considerando el camión viejo y el camión nuevo como lo habíamos hecho en otro ejercicio. No, piensa bien. Piensa bien. Y cuidado con lo que me dices, ¿ah? Se puede entender, o yo logro entender lo que me dices, pero algún compañero se puede ver inducido a un error conceptual. Ahora, tú me hablas del VAN, sí. Recuerden que al hacer un análisis marginalista, siempre en términos económicos se van a generar ingresos y costos. Por tanto, es justificable hablar de VAN. Pero si alguien se confunde con lo que acabamos de hacer, que solo calculamos un BPC, porque no existe el VAN de costos, alguna gente lo menciona así, hemos calculado los BPC, entonces ahí alguien puede generarle alguna inquietud, alguna duda. Es más sencillo, pero piensen, lean bien sobre todo el primer párrafo, ¿eh? Ahí están las claves. Lo escucho.
tienen que ser capaces de bien leer y entender la información. Les hago una otra pregunta, no tiene nada que ver con la materia. ¿Sigue corriendo la semana de receso del 2 de agosto al 7 de agosto? ¿Saben algo de eso? Por lo menos yo no sé nada, profe. Lo que yo sé, profe, el calendario se mantiene igual. Es decir, esa semana debería ser libre, entonces. Ya. Ya, pues niños, ¿qué harían en la pregunta B? Profe, como si no, para ver si que conviene reemplazar el camión o no, deberíamos calcular los costos el banco, los costos al segundo año. ¿Cómo el banco con los costos? Pero es lo que he dicho mil veces con niños. No me hables de banco de costos, ese concepto no existe. El BPS. PPC, no BPS. Es el BPC. Y así mismo hacerlo para la misma cantidad de años para el camión, si es que fuera los 2 años, ¿no? Y comparar. No, más sencillo que eso, dense cuenta cuántas opciones tenemos que están dispuestas allí en el párrafo 1. Para tener la opción de venderlo, después de repararlo y venderlo. ¿Ya?
y Reparar y operarlo. Hay tres opciones. Aquí es directo vender. Generaría un flujo de caja neto 1100. Segunda opción, reparar, vender. Flujo neto de 1100. Tercera opción, reparar, operar, vender. No me acuerdo cuál era el costo de operación. 4100. 4100. Listo. Entonces, lo primero que debe resolver es lo siguiente. Entre venderlo tal cual está y venderlo reparado, ¿cómo se debiera declarar? Indiferente. 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 Y la otra opción es repararlo y ocuparlo, que es la tercera. ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Sí? Y ahora entonces usted lo que tiene que hacer es cotejar, y recién ahora, en virtud de la proposición que hizo la compañera que siempre participa, no me sé los nombres porque no miro los nombres, tengo apagado no es que tengo apagado, tengo minimizado el set de los nombres, las camarillas. Ahora sí es cotejar este hecho contra lo que acabamos de responder en la pregunta A. Aquí cuidado, aquí estoy tomando los signos de manera correcta. Ingreso positivo, costo negativo.
Aquí está de esa obra. Pero si usted determina para esta tercera opción el CAUE, le va a dar 3.330 pesos. ¿Están siguiendo, no? Ojo, no es magia. Aquí si quiere calcule primero el BPC, pero aquí se van a dar cuenta después, si es que lo hacen matemáticamente, que basta, en este caso, como se trata de un horizonte de solo un periodo, capitalizar esto al 10. Sería 3.000 más 300 por 1,1, 3.330. Ahí está. Lo quiere hacer a lo brutanteque, hágalo. Cuente los 3.000 al 10%, 2.727 más los 3.000, 3.027 capitalizado al 10%, 3.330. Y ahora usted esto, cotéjelo entonces contra lo que habíamos inferido hace un ratito. El CAUE óptimo, eso significaba cambiar cada 3 años los camiones, 4.423. ¿Qué les conviene entonces? Les pregunto. 4.423. El CAUE de reemplazar cada 3, 4.423. ¿Qué les conviene? La dimensión respectiva de esos años. Conviene reparar y operar, porque tiene Obviamente. menos costos. Correcto. Alguien podría pensar de otra manera. 1.100 pesos de aquí los vendo. Es decir, vendo. Independiente que lo venda tocado o lo venda reparado, flujo neto instantáneo 1.100. Pero ratear estos 1.100 pesos en 3 años, que es la vida útil económica, esos 1.100 pesos prorrateados en 3 años y llevado a una disminución del CAUE, no sé, pues les va a descontar esto en 400 pesos, 500 pesos. Es decir, usted tendría un CAUE de 3.009 contra 3.003. ¿Qué le conviene? Por donde la mire. ¿Qué le conviene? Venderlo tal cual está, venderlo reparado o ocuparlo un añito más. Ocuparlo un año más. Ocuparlo un añito más. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Perdón? No, profe, no hay duda. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. ¿Hay dudas? Niños, ¿No, profe? No, profe. entonces lo que vamos a analizar ahora, porque esto creo que no lo hemos visto, lo busqué en los videos y no lo encontré, que es la relación entre los distintos proyectos. Y esto, una vez más, vinculado a lo que conocen de economía. ¿Se acuerdan lo que significaba que dos bienes fueran sustitutos?
desde la óptica del consumo. ¿Que ambos satisfacían de igual manera las necesidades? Satisfacían la misma necesidad, no sé si de igual manera. A mí me gustaba, ya no tomo en realidad, bebida azucarada, la Coca-Cola, la original Coca-Cola. Si es que no había la Coca-Cola, por defecto yo me podía tomar una Crash, una Fanta, una Orange. Pero ciertamente la que más me gustaba y por lejos, la Coca-Cola. Punto. Entonces, si bien me podían satisfacer o saciar la sed, ciertamente para mí me satisfacía más la Coca-Cola. La original, no las de mentira, esas sin azúcar, las light, esas son de mentira. La que hace harto daño es la mejor. Bueno, pero eso al margen. ¿Qué significa que dos bienes fuesen complementarios? Niños, En economía, profe, era que ambos productos se compraban como igual. Me acuerdo siempre el ejemplo que daban que, bueno, las personas que toman café con azúcar, que siempre van juntos. deben ser consumidos en forma conjunta para satisfacer cierta necesidad. Pan con mantequilla, café con azúcar, porotos con tallarines, qué sé yo, no sé. Si se analizan ustedes, van a tener calcetín con zapatilla, calcetín con zapato, etc. Van a encontrar infinidad de artículos que se comportan de esa manera. Estos mismos conceptos también los podemos ver en términos de la relación que puedan existir entre los distintos proyectos de inversión. Hay proyectos que pueden ser mutuamente excluyentes, como en el caso anterior. Si decíamos que la vida útil del camión podíamos interpretar como proyectos que tenían un horizonte de 1, 2, 3, 4, 5, sí, esos 5 proyectos son mutuamente excluyentes. Si yo decido cambiar el camión cada 3 años, ya no lo voy a cambiar ni cada 4 ni cada 1, sino que cada 3. Y esa era la concepción de mutuamente excluyente, acuérdense. No sé si se acuerdan de economía. Esos mismos conceptos los podemos trasvasar a esta óptica en términos de la relación entre proyectos. Y tenemos también 5 posibilidades. Por ejemplo, la primera de ellas es la de absolutamente complementario. Les pido por favor que lean el texto y explico la tabla. Lean el texto, la definición, esas 4 líneas. ¿Ya? ¿Ya, niños? Sí, profe. Ya, miren en la tabla. Tenemos 2 proyectos que van a cumplir con esta concepción de absolutamente complementario. ¿Y por qué? Observen. Aquí en la tabla nos dan los flujos durante el horizonte de 4 años para cada uno de los 2 proyectos. Y nos dan, además, el proyecto conjunto, que es A y B. Observen que el proyecto A, por sí solo, es un buen o mal proyecto. Mal proyecto. Al 10%, por ejemplo. La OL, teniendo que la tasa mínima efectiva de retorno para esta persona, esta unidad, es del 10%. Y la del B. El B por sí solo. ¿Es un buen o mal proyecto? Es un mal proyecto.
Si se dan cuenta, por otra parte, estos proyectos son bien o mal comportados, tanto el A como el B. Bien comportados. Por lo tanto, la TIR necesariamente tiene que ser, dado estos resultados, menos 128, menos 84, la TIR tiene que ser menor que el 10, por tratarse de proyectos bien comportados. Ahí están las TIR. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Es mera consecuencia que la suma sea el 10. Cuidado, no, más o menos la suma de las TIR no tiene nada que ver una cosa con la otra, es aproximadamente el 10. Es mera coincidencia que coincida con ese 10%, no tiene por qué ser así. Pero resulta que al emprender el proyecto en forma conjunta, A y B, genera estos flujos. Y si observan lo que está ocurriendo aquí, es que ese proyecto cumple con estas condiciones. El van de A, negativo. El van de B, negativo. ¿Me siguen hasta aquí o no? Sí. Pero resulta que el van de proyecto conjunto, A más B, es mayor que la suma de los vanes por separado, ¿cierto? Y no hay ninguna duda. Esto es menos 212 contra 175. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Y fíjense lo que ocurre. El flujo, al tomarse o emprenderse ambos proyectos en forma conjunta, es más que la suma. La suma de los flujos individuales, que sería tomarlos como independientes, es 564, pero el proyecto conjunto 686. Evaluado ese proyecto, nos da un van positivo y una TIR mayor que el 10%, porque también es un proyecto bien comportado. Tiene que ser mayor que el 10, entonces. ¿Qué proyecto haría? ¿Harían el A por sí solo? No, ¿El B por sí solo? no, ¿Y el conjunto? es así. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué ejemplo hay? Muchos. ¿Ustedes alcanzaron a conocer la cafetería en el departamento o no? Cuando entraron a la universidad todavía estaba la cafetería. Yo sí. Al La fondo de la mayoría. sala 408, en ese pasillo donde están todas las salas, al fondo había una cafetería. ¿Algunos la conocieron? Sí, Sí, profe. Sí. Ya, supongan esa cafetería que solo hubiera tenido bebestibles, proyecto A. Solo hubiera tenido comestibles, proyecto B. Proyecto conjunto, bebestibles y comestibles. Cuando es solo bebestible o solo comestible, A o B, por sí solo, usted competía contra los kioscos rojos que hay afuera del departamento, yendo para la escuela de arte y oficio. Los ubican también esos kioscos rojos, ¿no? ¿O no? Eso sí. Sí. Si la cafetería del departamento solo hubiera tenido bebestible, seguramente iba a vender muy poquito, iba a ser un mal proyecto porque la gente iba a preferir ir a los kioscos rojos, que tenían bebestibles y comestibles. Solo hubieran tenido comestibles, pasa lo mismo. Pero si usted hubiese tenido o tuviera ambos, tanto para tomar como para comer, obviamente se van a ver potenciadas las ventas de ese proyecto conjunto, que es más o menos lo que está ocurriendo con este caso. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Eso pasa. Un kiosco de los que hay en las calles, aquellos que venden solo diario y revistas, aquellos que además agregan bebidas, cigarrillos, etcétera, al hacer esos proyectos que cada uno por sí solo puede que sea un mal proyecto por la competencia que existe, al concebirlos en forma conjunta, vender revistas, diarios, cigarrillos, puede que se le torne un buen proyecto. Eso es lo que estamos diciendo. Eso pasa en el mundo real. Cuidado con la interpretación, eso sí, que cada proyecto por sí solo era malo, el proyecto conjunto era bueno, los flujos que generaba el proyecto conjunto era más que la suma de los flujos individuales. Aquí
los proyectos son perfectos o absolutamente complementarios. Segunda posibilidad, que sean complementarios. Que no avanzo. Segunda posibilidad, complementarios y hay una relación positiva. Aquí hay un matiz, hay una pequeña diferencia. Observen los proyectos, bueno, lean el parrafito y después miren la tabla del proyecto C y el D por separados. Observa el proyecto C por sí solo, que era el mismo que el anterior, no importa, es un mal proyecto. El proyecto D por sí solo es un buen proyecto. Perdón. Observan el proyecto C por sí solo mal, el proyecto D por sí solo bueno, el proyecto C más D bueno también. Y aquí ocurre algo similar a lo anterior. El flujo del proyecto conjunto es mayor que la suma de los flujos, 275 más 343, 618, con la particularidad que aquí, a diferencia del caso anterior, que ambos proyectos por sí solo eran malos, aquí hay uno que fue. No sé si lo ve, tanto en la tabla como en el texto aquí. El C por sí solo es malito, el D es bueno. ¿Entiendo, no? Niños, Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. ya. Y el van del proyecto C más D es mayor que la suma de los vanes particulares. Menos 128, más 87, menos 41. 130 contra menos 41. ¿Cuál habría que hacer aquí? El proyecto conjunto, C y D. ¿Por qué? Porque el conjunto termina potenciando al mejor de ellos. Hay uno que es bueno, a eso le llamo mejor. El conjunto, el otro en el fondo, el C, termina potenciando al D. Habría que hacer ambos. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Vamos al otro. Complementario, relación negativa. Complementario, relación negativa. Complementario, relación negativa. Uno de ellos por sí solo, que es el mismo A de siempre, pero ahora le llamamos E, malito. El proyecto F, que era el de antiguo, buenito por sí solo. Y aquí lo que está ocurriendo, que observan, es que si bien el proyecto conjunto, a diferencia del caso anterior, el proyecto conjunto es bueno, no es mejor que el mejor de cada uno. ¿Me sigue o no? El proyecto conjunto tiene un van de 41. El mejor de ellos tiene un van por sí solo de 87. Si bien el proyecto conjunto no es malo, no es mejor que el mejor de los proyectos individuales. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Y se vuelve a verificar lo anterior. Aquí el van de uno de ellos es positivo. El van de uno de ellos es positivo. El van del proyecto conjunto
sigue siendo mayor que la suma de los van. Esta suma, menos 41. 40, perdón, sí, menos 40. Ah, bueno, aquí está la suma, está tomado como independiente, pero no importa, no se urja con eso. Nos está ocurriendo esto. Aquí es, me cambié de lámina. Eso. Me cambié de lámina, ¿o no? Sí, Sí, profe. Sí, profe. ahí, sí, ahí. Me está sonando raro lo que estaba diciendo. Esa suma es menos 41 contra 41. 41 es mayor que 87. Bueno, da lo mismo. Menos 128. Menos 41 más 41. La suma del flujo del proyecto conjunto mayor que la suma, que la mera suma de los proyectos tomados individualmente. 618, 644. Pero uno de ellos es bueno. Y el van del proyecto conjunto es menor que el van del mejor de ellos. 41, 31 no es mejor que 87. El proyecto de el van de uno de ellos es mejor que el van del proyecto conjunto. ¿Cuál habría que hacer aquí? Solo el proyecto F. Si bien hay una relación de complementariedad, el proyecto conjunto, si bien es bueno, no es mejor que el mejor de los proyectos individuales. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ¿cuál habría que hacer? El proyecto que ofrezca un mayor van, en este caso el proyecto F. Cuarta posibilidad, proyectos independientes. Y aquí se ocupa o se cumple lo que hemos empleado ya más de una vez a lo largo del curso, que sin siquiera quizás se han dado cuenta. Pero pasa lo siguiente, el proyecto G es el mismo A, el proyecto H es el mismo D. Aquí se cumple todo, que todos la suman. La suma de los flujos, 275 más 343, 618. Menos 1000 más menos 1000, menos 2000. La suma de los van, menos 128 más 87 menos 41 igual a menos 41. Pero pasa que uno de ellos es bueno y el otro es malo. ¿Cuál habría que hacer? Cuidado, independiente no es lo mismo que mutuamente excluyente. Independiente significa que la realización del uno no afecta al otro. Y en este caso, ¿cuál habría que hacer? ¿Perdón? El H, profe. Ya, el H. Así es. Y para finalizar, y ahí hacemos el recrédito, los mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que dos situaciones sean mutuamente excluyentes? ¿Qué hace el uno o el otro? Lean el texto y veamos, analizamos la tabla. Entonces, aquí reitero, la realización del uno no afecta al otro. Perdón, impacta en el otro. O se hace uno o el otro. ¿Y eso qué significa? Que ciertamente, si se tratara de proyectos mutuamente excluyentes, si usted emprende el proyecto conjunto, eso le va a significar
una menor riqueza que cualquiera de ellos por separado. Aquí lo estamos viendo con cifras negativas, da lo mismo. Eso es meramente accidental, depende de qué número le pongan los flujos. Y se va a cumplir en lo siguiente, al ser mutuamente excluyente, va a pasar que la suma de los flujos anuales es mayor que la suma del flujo del proyecto conjunto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Si usted quiere verlo así, se están disputando mercados. Cada uno por separado es bueno, pero al hacer los dos se van a disputar el mercado, por lo tanto puede que se le torne ese proyecto conjunto mal. Mucha inversión para tan poco consumidor, para tan poca demanda. Se están disputando el mercado, entonces el uno afecta o impacta negativamente al otro. Y eso es lo que está pasando aquí con los flujos. La suma de los flujos de los proyectos en forma individual es mayor que que el flujo del proyecto conjunto. Ambos son buenos proyectos por sí solos, y el proyecto conjunto es malo. ¿Cuál habría que hacer? Aquel que ofrezca un mayor incremento en la riqueza. En este ejemplo, solo el proyecto J. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Para que no me reclamen, me pasé casi en 10 minutos, independiente que tuve que responder 2 llamadas telefónicas, pero nos damos 15 minutos de recreo y después la hacemos un poquito más corta, para que no me reclamen. ¿Hay dudas? No, profe. Después seguimos con esto. Vamos a parar la grabación. Recuérdenme volver a grabar después. Ya, profe. Entonces, vamos ahora con ranking u ordenamiento de proyectos. Pido por favor que lean la lámina. Y aquí lo que yo les voy a describir es una forma de analizar esta situación. Pero no es un algoritmo exacto. Podría ocurrir que en casos particulares, como los que se describen allí, cuando existan restricciones presupuestarias en términos temporales, cuando cambien algunos de los parámetros que definen los proyectos, podría ocurrir que la forma en la cual yo les he de describir no necesariamente nos lleve a la mejor asignación de fondos. Pero sí pasa que las más de las veces nos va a mostrar la mejor asignación de ellos. Siempre no. Las más de las veces. Generalmente ha de ser así, pero no es que deba ser así. Y esto pasa cuando una empresa o un grupo inversor tiene dentro de sus posibilidades factibles una cierta cartera de proyectos. ¿Qué significa eso? Más de uno, un cierto conjunto de proyectos. Entonces podría llegar a ocurrir que deba, si es que no posee los fondos suficientes para invertir en todos ellos, deba discriminar o discernir en cuáles resulta más conveniente invertir. Esto tiene que ver con lo que saben de economía. Frente a las múltiples necesidades, en este caso de capital, hay que, de repente, vernos enfrentados a disyuntiva, tener que tomar decisiones. Habrán algunos en los que se puede invertir y otros que no. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, vamos a analizarlo con un ejemplo. Por un instante, bueno, a ver, primero léanlo y ahí les voy a pedir alguna otra consideración.
¿Leyeron? Sí. Bien. Que no está en la pregunta, pero les voy a pedir que así lo consideren. Olvídese de esto por un instante. ¿Cuáles proyectos realizaría? ¿Qué me responderían? El que posea un mayor van. Piensa bien tu respuesta. ¿Cuáles realizarían? Si los fondos son ilimitados, realizaría todos porque todos tienen van positivo. Listo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, pero Si poseyéramos fondos ilimitados, habría que hacer todos aquellos que tengan un ban positivo. Y en este caso, ¿cuáles son esos? Todos. ¿Hay dudas? Ahora agregamos esto. ¿Qué proyectos realizaría si B, C y D son mutuamente excluyentes y también lo son F y G? ¿Qué les dice el juicio? ¿Qué les dice el criterio? Que es lo primero que debieran discernir. ¿Qué es lo primero que debiera resolver? Piénselo en términos económicos. Espero respuestas, muñecos. profe, si B, C y D son mutuamente excluyentes, no podría ser los tres porque en ese caso mi van me daría negativo, según lo que dice Ya. la teoría. ¿Sí? Entonces, solamente podría ser uno de esos tres y en ¿Cuál? este caso siempre sería B, que es el que tiene el van mayor, que es como el más mejor de todos, de esos El tres. más mejor. ¿Cómo el Mm, más mejor? ¿O me lo está diciendo en son de chiste? en son de chiste, profe. Ah, ya, ya, ya. Y en F y G Ciertamente, también. No podríamos hacer los dos juntos porque son mutuamente excluyentes y en este caso F es el que tiene el van mayor. si se dan cuenta, cuando nos hablan de fondos ilimitados, estamos restringidos, es escaso el recurso monetario. No, No. Por lo tanto, ¿estamos enfrentados a alguna disyuntiva, que es lo que saben desde la economía? no, No. Entonces, obviamente aquí el juicio, el criterio dice que
Esto se resuelve por van. Ciertamente la lógica indica que debiéramos optar por cuál de ellos, el que tenga mayor o menor van, El que tenga mayor Mayor van. el que tenga mayor van. Es decir, entre B, C y D, 1200, pensando en el van, 1200, 900, 1000, debiéramos optar por el proyecto. Entre B, C y D, el B. Por B. por B. Descartamos ese, descartamos este. Y entre el F y el G, El F. el F. Voy a agregar una pregunta que no está aquí. Si los proyectos fuesen duplicables, ¿cuál o cuáles harían? Si todos los proyectos fuesen duplicables, ¿cuáles harían? Tiene fondos ilimitados. ¿El I el que entrega el mayor van? No escuché. El I que nos entrega un mayor van. Listo. ¿Cuál haría ahí? El I. El I. Destinaríamos todas las lucas tantas veces nos quepa el proyecto I. Ya. Vamos ahora a la pregunta B. Fondos limitados. ¿Estamos sujetos a algún tipo de restricción? Sí. Sí. Y entonces, dado que usted está restringido, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo restringe? La inversión. Es decir, ¿qué? No podemos superar los 60.000 pesos de inversión. Está bien, pero ¿qué es lo que te está restringiendo entonces? A la cantidad de proyectos que podemos tomar. No. ¿Cuál es la restricción a la que está sometido o enfrentado? El capital. Capital. Por lo tanto, ¿qué tratarían de hacer? ¿Qué les dice el juicio, el criterio? Y aun cuando no lo sean, no posean un atributo los proyectos, que es el que acabamos de decir. Pero a pesar de ello, dado que usted está restringido por capital, ¿qué es lo que trataría de hacer? Obtener o sacar el mayor provecho de cada peso invertido. ¿Y eso qué significa? ¿Qué indicador es el que nos da cuenta de aquello? ¿El IVAN? El IVAN. Bueno, ¿qué es lo que dice la lógica? Cuando estemos sometidos a restricción de capital, a pesar de que los proyectos pueden no ser duplicables, la lógica es que ordenemos, ranqueemos por IVAN. ¿Y se acuerdan cómo se calcula el IVAN? La inversión dividida en el van. Piensa lo que me dijiste. No es al revés, el van dividido en la inversión. Ya. Ese es el protocolo, el pseudo algoritmo en este caso. Cuando estemos enfrentados a una restricción de capital, lo que debiéramos hacer es obtener el IVAN. ¿Por qué? Porque como estamos restringidos, valga la redundancia, por nuestro capital, lo que trataremos de hacer es rentabilizar lo más posible cada peso invertido. Y eso, conceptualmente, ¿de qué indicador de eficiencia económica da cuenta? Del IVAN. Entonces, ofrecemos una segunda tabla con el IVAN. Eso es lo que ya me respondieron, ¿eh? La voy a dejar un instante para que quede en la grabación solamente. Pero es lo que ya me han respondido, bien respondido.
Listo. Aquí está el orden. Dimos un número de orden o ranking según el VAN. Aquí está. Que tenía mayor VAN el I, después que le seguía 2100, 3000, el 2100 es el segundo, después 2000, 1500, 1500 hay un empate, y así sucesivamente. Y ahí están ordenados por VAN. Esto nos sirve para ir asignando los fondos cuando tenemos fondos ilimitados. Cuando tenemos fondos limitados, lo que hacemos es calcular el IVAN. A pesar de que los proyectos pueden no tener la característica de duplicabilidad, sí calculamos el IVAN y ordenamos según el IVAN. Si leemos los IVANes, 0.25, 0.24, 0.20, hay 0.175, aquí hay un empate, 0.167, 0.167, y así sucesivamente. Hay dudas y le asignamos un número de orden. Ahí está. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. Profe, digan. en el tema ahí donde empataron en 1,67 se eligió el 5, o sea, en posición 5 el proyecto acá por el tema de que era mutuamente excluyente. No, no. A ver, no te entendí. Dime. Es que ve que en el proyecto H y en el proyecto K son iguales, pero a uno En se el le designó proyecto, espérate, en el proyecto H, y en ¿ya? el K. Nos dio el mismo IVAN. Entonces, sin embargo, a uno se le puso el 6 y otro el 5. Ah, no, El nada. 7. Y ahora sí me di cuenta, sí. Es que lo confundí que estaba dentro del grupo que era mutuamente excluyente y creí que por eso se le cambió el número de orden. Ah, no. Pero no están en el mismo colegio. No, ahí el empate rómpalo como se le venga en gana. Eso, ustedes lo saben de optimización, cuando tenemos empates, y aquí pasa, en este ejemplo pasa, recuerden, cuando tenían, ¿se acuerdan del método simplex? Sí, algo. El método del tabló, cuando tenían un empate en una variable de entrada, recuerden que eso podía indicar la existencia de óptimos alternativos. Aquí pasa lo mismo. De hecho, en este ejemplo, si bien nosotros vamos a llegar a una solución, hay una solución alternativa, que es la misma. En términos, es distinto, son distintos los proyectos concebidos en la cartera, pero el VAN de la cartera es exactamente el mismo. Lo mismo que usted sabe de optimización. Cuando hay un empate, eso puede estar dando origen a óptimos alternativos. Óptimos múltiples. Recuérdese de optimización entonces. Ya. ¿Qué es lo que nos dice el criterio? El método, lo que les decía hace un ratito. Que las más de las veces nos va a llevar a la mejor solución. Pero no es que siempre deba ser así. ¿Por qué? Porque pueden haber restricciones de capital temporal, pueden haber características de proyectos que algunos sean duplicables, otros no, unos repetibles, otros no, entonces se puede empezar a complejizar. Pero aquí si lo respondemos en una etapa, solo hoy día, este algoritmo nos va a llevar las más de las veces, y la gran mayoría de las más de las veces, a la mejor cartera. ¿Qué es lo primero que debiéramos resolver? A pesar de lo que dice el IVAN, a pesar del número de orden que dice el IVAN, a eso me refiero, lo primero que tenemos que responder o resolver es la relación de exclusión. Parece que se me perdió aquí. Había perdido la pantalla con la. Entonces, lo primero es resolver entre estos tres y estos dos, respectivamente por VAN. Y por VAN, ¿cuál es el que nos conviene hacer? Esto se resuelve por VAN, las relaciones de exclusión. Escucho. Entre B, C y D, ¿cuál tomamos? B. Vamos a ver. Entonces voy a descartar los otros. Y entre F y G, ¿cuál tomamos?
F. F. Listo, descarto aquí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros? Empezar a asignar los fondos según nuestra restricción y disponibilidad. Y blanco, disponibilidad. Tenemos 60 luquitas, 60 pesitos. ¿Qué es lo que busco? El número 1. El número 1 no está porque lo descarté por la relación de exclusión. ¿Me sigue o no? Busco por el número de orden. ¿Me siguen? Sí. Estoy en esta columna. Busco el 1, no está. Chao, voy al 2. El primero que tomamos es el proyecto B, que requiere, ¿cuántas luquitas? 5. ¿Cuánto nos van quedando disponibles entonces del total de fondos que poseemos? Hágalo como quiera esto. Yo acostumbro a hacerlo así, de esta manera, lo que estoy escribiendo aquí. Si me insumo 5, me quedan 55. Voy al 3. Sería invertir en el proyecto A, que requiere 10.000 pesos. Por lo tanto, me van quedando disponibles 45. Salto al 4. El 4 es el proyecto E. ¿Me siguen o no en lo que estoy haciendo? Sí, profe. Y requiere 12. Es decir, me van quedando 33. Voy al 5. El K requiere 9.000. Me van quedando 24.000. Voy al 6. El H requiere 3. El H requiere 3.000. Me van quedando 21.000. Voy al 7. Fíjense lo que pasa. Me quedan 21 luquitas. ¿Y cuánto requeriría el CEP, el I? 27. Lo salto. Porque no tengo las lucas disponibles. Me lo salto. Salto al 8. El 8 no está. Salto al 9. El 9 no está. Salto al 10. El F, que requiere 15.000. Me van quedando 6.000. Salto al 11. El J, que requiere 6.000. ¿Cuánto me va quedando disponible? ¿Me siguen hasta aquí o no? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Dígame. me quedó una duda con los celestes cuando descartó el C y el D. ¿Por ¿Sí? qué no se quedó con el D mejor, que tiene mejor IBAN? Por el VAN. La relación de exclusión siempre es por VAN. Porque cuidado, no te pierdas. Recuerda que aquí, si bien yo estoy calculando el IBAN, no necesariamente son duplicables. Cuidado. Entonces, por ese motivo, estas relaciones de exclusión se rompen o se determinan, más que se rompen, se determinan por VAN. Ya, claro.
¿Estamos? BAEC HFJ. BAEC FHJ. BAEC. Bueno, aquí está. Aquí descarté los excluyentes y reordené, pero es lo mismo. No tiene para qué rehacer esta tabla. Basta que los elimine ya, ¿no? Y le van a quedar, ya estaban ordenados por Iván. Aquí empezamos a asignar los fonditos. Aquí viene el texto de lo que fuimos haciendo. Y ahí tenemos la cartera BAEC HFJ. En este caso en particular, había una opción alternativa, que era reemplazar proyecto I por estos tres. Nos llevaban al mismo. Los tres se corresponden a aquel. Y eso ocurría por los empates que se nos suscitaron en algún minuto. Observan la inversión en estos tres. 9 más 3 más 15, 27. 27. El van de este proyecto por sí solo 3.500, que es exactamente igual a eso. 3.500. Eran equivalentes, que habían óptimos alternativos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Entonces recuerden, primero, fondo ilimitado, todos los que tengan van positivos. Si los proyectos, si se tienen fondos ilimitados y los proyectos fuesen duplicables, seguramente convendría invertir en aquel que tenga mayor van, tantas veces como la plata alcanza. La plata es ilimitada, entonces ad infinitum. Tercero, si los fondos son limitados, se ordenan por Iván, se van asignando los fondos de mayor a menor Iván. Si las monedas no alcanzan en algún minuto cuando usted está recorriendo la asignación, se salta el proyecto para el cual no le alcanzan los fondos y sigue hacia abajo con los que sí le alcanzan las inversiones a ser cubiertas por la disponibilidad de capital. Si los proyectos o entre algunos de los proyectos existen relaciones de exclusión, sí o sí esas se rompen por van y después se asignan los fondos por Iván si es que hay restricción de capital. Esa es la forma de pensar, el pseudo algoritmo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ese cuando lo vimos hace tiempo atrás. A ver si lo encuentro en esta lámina, que fue un ejercicio. Un ejercicio en algún minuto. ¿Por qué no lo tengo? Bueno, no lo tengo aquí. Ah, ya. Ta, 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 ta.
Ya, voy a aprovechar esta misma lámina para que veamos otra cosa, que está vinculado con esto, ¿eh? Es una cuestión, una vez más, de criterio. Descárteme todo esto para abajo. Pensemos en esos 4 proyectos, ¿ya? Ojo, no es el caso, aquí yo voy a dar valores simbólicos. Pero pensemos solo en estos 4 proyectos. Y olvídese de eso también. La tasa mínima atractiva de retorno a este inversionista, supongamos que fue el 12% anual. Con las unidades respectivas. Algo de esto me respondieron en su minuto. Hicimos alguna vez un ejercicio bastante sencillo, sin siquiera haber tenido noción de esto que hemos hecho hoy día. Miren, supongamos que estos proyectos fueron evaluados al 12% y nos dieron los banners respectivos, 2.000, 1.200, 9.000, y que las TIR fueron respectivamente, como los banners son positivos y proyectos bien comportados, supongamos, 18, 16, 14 y 19. ¿Hay dudas hasta ahí? ¿Hay dudas? No, No, profe. profe. Ya, si se fijan, el requerimiento de fondos para invertir en los 4 proyectos, ¿de cuánto sería? ¿Cuántas lucas usted tendría que tener? 26.000. 26. Ya, supongan que solo tiene de capital propio 20.000. Pero además sabemos esto, que la tasa en el mercado de capitales es de un 10%. ¿Qué proyectos haría? Los 4, porque si puedo pedir como un préstamo, puedo suplirlo con eso. ¿Ya cuántas lucas tendría que conseguirte en el banco? 6.000. Listo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Supongan que las vías útiles son las mismas, porque recuerden, pregunta de prueba, así que mejor me quedo callado. Pero supongan que las vías útiles de los proyectos son las mismas, 3 años, 4 años, 5 años, me da lo mismo. Ordenado por TIR, ¿qué proyecto es el mejor? Ordenado, si lo ordenáramos por TIR, ¿cuál de estos 4 es el mejor? El D. Listo. Entonces, ahora yo le pregunto. Ya no ocurre esto, sino que usted tiene distintas fuentes de financiamiento. 10.000 pesos se los presta el BCI
al 10%. 8.000 pesos se los presta el Itaú al 12%. Y 5.000 pesos se los presta el Banco Estado al 15%, 23. Y 3.000 pesos se los presta el Scotia al 20%. ¿Me siguen? ¿Ya? Sí, Y suponga que usted no tiene ni uno, para ser lo más crítico. No tiene fondos propios. Es muy poco probable que el banco le preste el 100% de los fondos, pero no importa, hagamos ficción, ¿sí? Para que vayan creando un criterio. ¿Recuerdan cuál es la gran ventaja que ofrece la TIR? ¿Qué es lo mejor que nos ofrece la TIR? Cuando se puede calcular y cuando tiene interpretación económica. Que se trata de un proyecto bien comportado, todo lo que sabe. Si se recuerden, valga la redundancia, que el gran atributo que ofrece la TIR es que nos da cuenta de más o menos la capacidad máxima de endeudamiento del proyecto. Es una aproximación, porque nunca olviden que está presente la ventaja tributaria, que era el ban del financiamiento. Pero la lógica les dice que si aquí los ordenásemos por TIR, los proyectos, ¿me están siguiendo? Este sería el 1, 2, 3, 4. ¿Me siguen? Niños, Sí, ¿cuál es el mejor proyecto? el D. Por TIR. El D. Listo. Por lo tanto, yo te pregunto, con las 10 lucas que te puedes conseguir en el BCI, ¿qué proyecto financiáis primero? El D. El D. Si te queda un remanente, que serían 6 luquitas en este caso, ¿a quién se la asignáis? A la. A la, pero te va a faltar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recurrir a otra fuente de financiamiento. ¿A qué fuente recurrirías? Al Itaú. Listo. Y tomáis las 8 lucas en préstamo y financiáis. ¿Cuántas luquitas que te faltan del proyecto A? 4.000. Y así sucesivamente. En principio, olvídense por un instante de la ventaja tributaria. Tú financiarías el proyecto C con el Scotia o con parte de los fondos del Scotia, incluso del Banco Estado. Tiene una TIR del 14. Eso te está indicando que aproximadamente la capacidad máxima de endeudamiento es 14%, que el Estado te presta las lucas al 15%. El ban del financiamiento debiera ser positivo o negativo, nominalmente. Negativo. Por lo tanto, ¿te convendría financiarlo? No nos convendría. Ya, eso es lo que tienen que tener claro. Y como corolario, entonces, al mejor proyecto, el mejor proyecto lo financian con la mejor o con la peor fuente de financiamiento. ¿Qué les Con la dice el mejor criterio? fuente de financiamiento. Perdón, te La interrumpí. mejor fuente de financiamiento. La primera parte no la escuché porque pasó justo un caballero con unos tacos. ¿Qué me dijiste? Repítemelo. Con la mejor fuente de financiamiento. Correcto. La mejor fuente de financiamiento, esos fondos que tú consigas se los debes asignar al mejor proyecto. Y así sucesivamente. Hay dudas y nunca pierdan de vista que la TIR nos da cuenta de una muy buena aproximación a la capacidad máxima de endeudamiento del proyecto. Por lo tanto, financiar proyectos que tienen una menor tasa interna de retorno que el costo del dinero prestado,
Cuidado. Eso podría estar indicando que el van del financiamiento es negativo, por lo tanto ese proyecto convendría no tomarlo. O no financiarlo con capital prestado. A eso me refiero. ¿Hay Una dudas? consulta. Dígame. Ya, por ejemplo, en el proyecto de que la tire el 19%, Ujú. y hagamos que en vez de hacerlo con la mejor fuente de financiamiento, Sí. yo lo hago con Banco Estado y Itaú para poder invertir en más proyectos. Sería un error. Eso no sería bueno, por ningún No, motivo. no, Ya. por lo que tú sabes, porque si tú le estás exigiendo una cierta tasa mínima de retorno, eso tiene que ver con tu costo de oportunidad del dinero, que sería la mejor alternativa que tú descartas. Entonces ahí lo que te convendría es tomar esos fondos y llevarlos a aquella actividad alternativa, no al proyecto en sí mismo. ¿Te acuerdas cuando vimos el plan del proyecto puro y el plan del proyecto financiado? Que hablamos de esto. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Acuérdate de esto, que se tiene que cumplir la ecuación de balance. Sí, sí me acuerdo de eso. Ya, pues y aquí, suponte, 2000, 2008, menos 800. Evaluado alguna tasa mínima de actividad de retorno. Eso significa que el financiamiento es o tiene un costo de oportunidad del dinero prestado mayor que la tasa mínima de actividad de retorno. Por lo tanto, el proyecto genera riqueza por 2008, pero si tú lo financias con esa fuente de financiamiento, dejas de ganar 800 pesos. Es más o menos eso lo que estaría pasando en lo que tú me planteas. Entiendo, profe. ¿Me entiendes o no? Sí, sí, lo entiendo, profe. Ah, ya. Entonces ahí lo que tendrías que tratar de hacer es tratar de que el hombre, la persona, el banco, la institución, te pase las lucas, pero no destinarlas a este proyecto, sino a aquella actividad alternativa. Y ahí tú vas a generar un mayor incremento de riqueza. Va a ser 2008 contra 2000. Vaya a ganar esos 800 pesos. Es más o menos lo que estaría ocurriendo en lo que me acabas de plantear. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Entonces, como corolario, la mejor fuente de financiamiento al mejor proyecto. Y así en orden descendente. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, No, niños. profe. Bien, hoy día llegamos hasta aquí porque habría que ver materia nueva y en 5 minutos es imposible. ¿Hay dudas? O en 10 minutos es imposible. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. esa asignación ¿Sí? la hacemos hasta que la tasa de financiamiento sea igual a A la la peor temas de las nuestra. TIR. A la peor de las TIR. Peor de las TIC, pero siempre limitada por la temas nuestra. Obvio. Sí. Y ese es un dato que no puedes dejar de reconocer. Ya. ¿Hay dudas? Niños. Niños, ¿hay dudas? No, profe. No, profe. Si Dios quiere, nos vemos el viernes. Cuídense. Y a pesar de que Ya, profe, que parece esté bien. que se levantan las cuarentenas, cuídense, cabros, porque sobre todo a nivel de los jóvenes parece que está bien bravo el tema del COVID. Espero que ustedes se hayan vacunado. Dependiente de los principios, los valores, ojalá se hayan vacunado, porque efectivamente mitiga en parte la problemática de caer en enfermedad grave. Bien,
Cuídense, niños, nos vemos si Dios quiere el viernes. Adiós. No, profe, cuídese. Chao, profe. Chao. No, profe, cuídese.